¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Aquí seguimos analizando algunos casos de lo que es la apariencia del buen derecho, urgencia en la medida, la ponderación. Acuérdense que estamos hablando de derecho constitucional, de amparo y de suspensión. Nada más que me surge una cuestión, la ponderación parece que es muy sencilla. Es cuando un derecho se confronte contra el derecho de otro o un principio se confronte contra otro. Me genera la duda si la ponderación en realidad se puede hacer en todos los casos. Pongo en consideración, si no hay un derecho que se esté controvirtiendo con otro, sino que tenemos la inexacta aplicación de un derecho y que no se dieron los elementos para que se configurara la hipótesis y la norma, o sea, no hay pruebas para determinarse y la autoridad no lo demostró, tenemos que hacer ponderación. Creo que hay ponderación cuando existen dos derechos que se pueden confrontar. Podríamos pensar en materia de leyes, me parece más práctico, o donde pueden surgir ese tipo de cuestiones. Una cuestión relacionada con el principio de igualdad. En un momento dado podemos hablar si un niño quiere manejar, tiene 15 años y quiere manejar y se le niega. Ahí estamos en un caso en el que estaríamos confrontando el derecho del niño a su libre disposición, a su querer manejar y la seguridad que requiere el que se le dé solamente una licencia de manejo a niños, a personas mayores de 18 años. Ahí sí tendremos que hacer un juicio de ponderación. Creo que ahí no nos queda la menor duda. Pero en otro tipo de actos, cuando la autoridad responsable actúa ilegalmente y se demuestra, pues creo que no. Aquí me gustaría hacer... Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa cuando el quejoso alega y demuestra de inicio que el acto de autoridad no está fundado o motivado? Esto es, que el acto de autoridad es ilegal. En esta hipótesis se tendrá que hacer una ponderación entre la apariencia de buen derecho del quejoso contra el acto ilegal de autoridad, aunque esta última alegue orden público. Quiero ponerlo como un ejemplo. Vamos a la suspensión de agente aduanal. Les voy a platicar un caso que nos tocó aquí en Jalapa. Primero vamos a ver qué es un agente aduanal. El agente aduanal es el representante de los importadores y de los exportadores ante el gobierno. Hace los trámites, calcula y paga los impuestos. Este agente aduanal es un intermediario entre estas. Si se hace un pago indebido de los impuestos, el que es responsable es el agente aduanal. Y se le finca un crédito y se puede ejecutar. Cuando a un agente aduanal no paga un crédito o tiene un crédito, es una causal de suspensión de su patente. Esta es la cuestión que tenemos. Vamos a jugar un poquito con esto. Vamos a suponer que el grupo de los Monkees, un grupo americano de los años 60-70, le quiere comprar a los Beatles, ¿sí? Les van a comprar el submarino amarillo y se lo quieren comprar a los Beatles, ¿sí? Para llevar a cabo una película aquí en México. Entonces hacen sus trámites, tenemos este tema, aquí están, entonces acuden los Monkees a ver a su agente aduanal, ¿sí? Para que le haga los trámites correspondientes, para que le traiga desde Inglaterra, desde Londres, Inglaterra, puedan traer a México para los Monkees esta cuestión. Entonces se hace el trámite, lo pagan correspondiente, hacen el trámite, se logra, llega el submarino a Veracruz y entonces el agente aduanal hace los trámites correspondientes, hace el cálculo del pago que tendría que pagar de impuestos y lo paga mal. Y entonces si lo paga mal,
o no, la Secretaría del SAT determina que hizo un cálculo indebido y que le debe impuestos, y entonces le finca un crédito fiscal. Ante este crédito fiscal, y le ejecuta y no le quieren dar el submarino. Entonces tenemos ya en este contexto, no le quieren dar el submarino, y entonces se tiene que ir, lo reclama ante la autoridad responsable y se anula este crédito y se determina que no debía y que se le devuelvan los documentos. Hasta ahí todo está bien. Ahora, esto pasa y al año la autoridad fiscal advierte que había un crédito por parte precisamente del agente aduanal, y entonces al advertir el crédito le finca una responsabilidad y le embarga bienes y le trata de ejecutar. Y además, perdón, no le ejecuta, lo trata de suspender porque había tenido un crédito. ¿Ok? Ahí está el punto. Aquí la autoridad responsable para fundar y motivar su acto determinó que tenía un crédito del agente aduanal, ¿sí? Y hoy también en el mismo acto reclamado se determinó que que se había anulado por la misma autoridad responsable en el recurso que había interpuesto el propio agente aduanal contra el cobro. Contra esta resolución, el agente aduanal acude al juicio de amparo. ¿Sí? El juez de distrito el juez de distrito le niega la suspensión porque son actos que tendrían efectos restitutorios, y además le aplica una tesis de la octava época que dice: agentes aduanales, suspensión improcedente contra el acto en que se acuerde suspenderlos en sus funciones. Y la razón principal es porque la sociedad está interesada en que los agentes aduanales estén en funciones para poder llevar a cabo su trabajo. Y como esto está suspendido, sería darle efectos restitutorios. Entonces aquí estamos con un problema muy curioso. Entrada es una petición de principio. En el caso, cuando nos llega al colegiado, empezamos a hacer el análisis y dices, pues está la tesis. ¿Cómo la superamos? Pues porque el punto que señaló es, esta tesis de la octava época todavía no se señalaba que se tenía que ver la apariencia del buen derecho. Entonces pensamos que ya no era aplicable. Y así salió, y salió por mayoría. Y entonces analizamos la apariencia del buen derecho. En el caso, lo que teníamos ya como datos, los datos que teníamos era que no había el caso que teníamos era que se había emitido una orden de suspensión. La hipótesis para orden de suspensión es que que no hubiera un pago de un crédito fiscal. El crédito fiscal que se estaba señalando que no se había pagado se había anulado. Entonces el acto y la suspensión eran inconstitucionales. Entonces en ese contexto, y el punto que me queda, se hizo el trámite y se hizo la resolución haciendo que la apariencia del buen derecho le correspondía al agente aduanal, en el sentido de que efectivamente el acto era totalmente inconstitucional. Y estamos hablando que en esta hipótesis no teníamos que haber hecho ponderación, pero se hizo la ponderación. Sí, señalábamos que era de orden público, que no había orden público, que no había interés social, no había orden público porque no había un crédito que se debiera, no había orden público e interés social, pero en realidad estábamos diciendo que no tenían derecho la autoridad responsable a esto. Entonces aquí creo que en el caso cuando se da esta hipótesis, no tendríamos que estar hablando de una ponderación. O sea, si el acto reclamado es una indebida aplicación y en materia administrativa la autoridad responsable solamente puede hacer sus actos fundado y motivado, ¿sí? Señalando la ley que le corresponde y dónde está y los hechos que caen en la hipótesis de la norma. Si no caen esos hechos de la hipótesis de la norma en el análisis de la apariencia y el buen derecho, y además no hay más pruebas que presentar porque la autoridad responsable cuando emite su acto en forma unilateral, como en estos casos en que hace revisiones fiscales de gabinete, él tiene todos los elementos y esos elementos, si quiere ejecutar, tiene que estar todos los elementos para poder ejecutar. Como quien dice, estaríamos hablando de que estamos con, como dirían,
se tienen los pelos de la burra en la mano, ¿sí? Por eso sé que es... Y entonces este es el punto que me parece interesante. En estos casos me parece que tengo un derecho tan evidente que difícilmente puedo establecer que la sociedad esté interesada como orden público, interés social, en el sentido de establecer que tengo que hacer una ponderación entre que está interesada la sociedad en que las autoridades tengan su nombramiento expedido y que no esté suspendido. Bueno, pues aquí está suspendido por un acto de autoridad ilegal. O sea, no me parece que sea correcto, tendré que hacer este juicio de ponderación cuando el acto viene de una falta de aplicación correcta de la ley, en este caso, y que no se acreditó la hipótesis de la norma, ¿sí? Entonces, no estamos en un conflicto de derechos. Muy diferente podemos encontrar, como decía yo, el caso de que tengo que analizar si el niño tiene derecho a manejar antes de los 18 años y si es razonable. Ahí tengo que hacer una hipótesis diferente. En materia legislativa y tratándose de cuestiones de igualdad o en este tipo de cuestiones que no son como el acto administrativo, sí haré una ponderación y tendré que hacer ese análisis, pero creo que no. En el caso de la autoridad administrativa, ella tiene que fundar y motivar, y cuando no está fundado y motivado y ya no hay más pruebas que ver, porque se presentó el oficio precisamente donde se estaba suspendiendo, y es ahí donde tiene que tener toda la fundamentación y no en otro documento, la autoridad ya no va a poder presentar otro documento para poder justificar este caso. Si no lo presentó ahí, su acto es ilegal. Entonces, ¿contra qué haríamos la ponderación? Bueno, aquí lo dejamos para poder hablar más adelante sobre una ponderación donde sí haya precisamente un conflicto de intereses. Creo que cuando no hay conflicto de intereses, no hay problema. Pues por hoy es todo y cerramos ya con este Domingo de Ramos y nos seguimos viendo. Muchas gracias.